Hermoso recordar también que la biblioteca del otro lado del árbol tuvo mucho que ver con la puesta de nombres a pie de cama. Y la nombraron ustedes también. Bueno, tenemos nuestra segunda expositora, Elizabeth Golfer, que la pronuncio siempre horrible, perdón, Elisa. Te agradezco, porque te juro que practiqué, pero hacemos quiere decir ayuda de Dios, entonces cuando me lo agarrate, no, decimos bien. God es Dios y Elf es ayuda, y God Elf es ayuda de Dios. Qué hermoso. Yo soy Santa Cruz, pero es más fácil. Lo mío siempre es más sencillito. Ella nos va a hablar de qué es la medicina narrativa y cómo se relaciona con la narración oral. Elizabeth es narradora oral formada por Ana María Bobo y en talleres de Juana La Rosa, licenciada y profesora de Ciencias de la Educación. Te quiero decir que el currículum es... pero mira qué rápido lo leo. Especialista en lectura, escritura y educación de Flaxo, diplomada en terapias narrativas en Chile, en Pranas, e integrante de la comisión directiva fundadora de la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa. Realiza espectáculos de narración oral escénica desde el 2004 y forma narradores orales y docentes en diferentes ámbitos. En los últimos años ha escrito y dirigido y actuado en espectáculos de narración oral, como Narradores de la Noche, Curar, Narrar, Cuidar, junto a Marcela Rosito, Cosas que no tienen mamá, con la dirección de Claudia Quiroga. Su primer novela, que la tiene acá, se las puede mostrar, es Otro Cielo. Fue seleccionada entre las 10 finalistas del Premio Planeta en el 23 y se publicó en el 24. Actualmente dirige el curso de Medicina Narrativa, Prácticas y Conversación Interdisciplinaria en la Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina. Ha diseñado y coordina la diplomatura en formación de coordinadores de talleres de medicina narrativa y el curso virtual La narración oral en contextos educativos formales y no formales en Flaxo y el Club de la Palabra, espacio virtual dirigido a adultos mayores. Elizabeth. Cuánta cosa. Como verán, a mí lo que me pasa es que la rutina me aburre, entonces hago muchas cosas distintas para no aburrirme, simplemente es eso. ¿Se oye? Sí. Bueno, entonces, ustedes se preguntarán qué es la medicina narrativa, ¿no? Pero antes de contarles qué es la medicina narrativa, como buena cuentera, les quiero contar una historia, por favor. Y esta historia se llama El intersticio de Anita. Y es un relato basado en un cuento o un relato de Carmen de Culto. Y dice así: hace un mes que está internada y todavía tiene fiebre. Pasó por miles de estudios, pinchazos, radiografías comunes, radiografías sofisticadas y hasta transfusiones de sangre. Muchos médicos entramos a verla y la revisamos cuando nos deja. Charlamos con la mamá y algunos intentamos conversar con ella, pero en cuanto nos acercamos, a Anita se le juntan las mejillas, frunce el ceño y aprieta fuerte la boca. Está de mal humor, decimos todos. Anita es una nena de 3 años. Está en una cama que le queda demasiado grande, atada a una tubuladura de plástico por donde gotea la medicación. A nosotros no nos puede ni ver. Cuando a veces se siente un poquito mejor, se va a la sala de juegos y ahí escucha cuentos, dibuja y juega con... ¿Vieron esos animalitos de plástico que cuando hacen cuac, cuac, o pic, o alguna cosa, ¿no? Le encantan esos animalitos. Esta mañana fui a verla. Desde la puerta de la habitación la veía ahí como siempre, afiebrada, edematosa, acostada en la cama. Y de pronto se me ocurrió: ¡uy! Me olvidé mi patito amarillo de plástico. ¡Ay! Siempre lo tengo en el bolsillo, lo debo haber dejado en la bañadera de mi casa. Anita abrió grandes los ojos
Y entonces enseguida me apuré y le pregunté, ¿vos tenés un patito? Ella me dijo que sí. Entré despacito a la habitación y me senté a los pies de su cama y le pregunté cómo era su patito. Amarillo y chiquitito. Después me puse a hablar con la mamá. Ese día la mamá estaba más serena porque uno de los estudios había dado positivo y sabíamos que tenía una infección. Vio, doctora, yo tenía esa intuición. Ahora por lo menos le están dando antibióticos. Cuando me iba a levantar para irme, con la mano que tenía libre, Anita me tironeó del guardapolvo. Quédate. ¿Querés que haga algo? No. Quédate. El intersticio de Anita es un patito de plástico, amarillo y chiquitito. Por ahí entré y me quedé. Y después, al final les voy a contar quién es Carmen. Y también qué tuvo que ver con esto Diana Tarnowski, que está por ahí. Pero quiero contarles, más allá de la narración, qué hacemos con esto en un taller de medicina narrativa. En un taller de medicina narrativa, yo después de este relato podría proponer dos consignas. Una primera consigna sería compartir a los profesionales, que son los destinatarios de la narración, escenas de la propia vida profesional que les hayan surgido, que hayan aparecido en la memoria cuando escuchaban este relato. Y a partir de eso, a veces las cuentan oralmente, a veces las escriben, y eso es motivo de conversación. O también podría proponerles a los profesionales que están en el taller, o a los estudiantes de medicina y enfermería, o a los residentes, o al grupo de profesionales interdisciplinarios que está en el curso virtual, que reescriban la historia desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, que escriban de nuevo este cuento desde la voz en primera persona de la niña, desde la voz de la madre, desde la voz de una enfermera, desde la voz de un residente que justo pasaba por ahí. ¿Y para qué hacemos esto? Entonces ahora sí voy a hacer un paréntesis y les voy a contar qué es la medicina narrativa. Entonces, la medicina narrativa, de algún modo, es un enfoque y una práctica en salud que lo que busca es encontrar historias, tanto en la literatura como en la oralidad, como en la práctica cotidiana, que nos ayuden a construir una mirada más integral de la salud y la enfermedad. No solo el síntoma, no solo la patología, no solo lo que está pasando en ese momento, sino qué significa para la persona, qué implica en la vida, ¿no? Rita Charón, a quien en un ratito les voy a mencionar y les voy a contar quién es, dice que cuando nos enfermamos sucede un corte en nuestra biografía, ¿no? Piensen en un dolor de cabeza, algo chiquitito, hace que no podamos hacer lo mismo que teníamos planeado ese día, ¿sí? Si el dolor es muy fuerte. Entonces, cuando la enfermedad es fuerte y implica una internación o implica un tratamiento que reacomoda, hay que volver a acomodar la vida, y la forma que tenemos de resignificar nuestra biografía e integrar lo que nos pasa es narrándonos, escuchando historias y volviendo a acomodarnos. También es un enfoque que busca que reflexionemos sobre cómo escuchamos y cómo interpretamos esas historias. Sayatani Dasgupta, que es una médica estadounidense de origen indio y que trabaja un texto precioso que se llama La humildad narrativa, dice que una vez ella como paciente estaba frente a un médico, le estaba contando qué pasaba y el médico le dijo: yo ya sé cómo termina su historia. Y ella dice: ¿cómo sabe él si no lo sé yo? ¿No? Entonces, esta cuestión de que muchas veces nos apuramos a interpretar, nos apuramos a concluir, nos apuramos cuando las historias en realidad siempre son entidades vivas y abiertas. Y por eso la medicina narrativa lo que busca es cultivar la sensibilidad y la idea de que las historias son siempre procesos que se continúan y se construyen. La medicina narrativa, entonces, como decíamos, es un enfoque tanto en la formación de profesionales de la salud, inicial como continua, para mirar las prácticas, que se propone explorar distintas perspectivas, reescribirlas, recontarlas, compartirlas, para poder apreciar matices
Y no solo usamos narración oral, usamos escritura, usamos novelas, usamos películas, usamos fotografías, usamos films, cómics, cualquier cosa que dispare relato, cualquier cosa que nos permita ponerle palabras a lo que pasa, cualquier cosa que nos permita integrar en una historia los aspectos emocionales, los aspectos éticos, todas esas cuestiones que desbordan la enfermedad, el síntoma, el signo. Y entonces un poquito más les cuento que por qué surge la medicina narrativa y en qué contexto de sentido. La medicina narrativa surge como una respuesta a la deshumanización de los vínculos en salud. Y ustedes dirán, ¿qué actualidad? Bueno, esto empieza a surgir en los años 80, así que no tiene tanta actualidad, sigue actualizándose. En función también de contraponerse a lo que se llama el paradigma biomédico. ¿Qué es el paradigma biomédico? Ustedes saben que en la historia de la medicina, primero, ¿quién practicaba medicina? Los chamanes, los barberos, ¿no? Y la medicina se empieza a fortalecer y a tomar otro estatus con la ciencia. Y la medicina entonces estaba orgullosa de hacerse científica, se hizo tan científica que se olvidó de que era humana, ¿no? Y el paradigma biomédico hizo que vayamos al médico y que vean un riñón, un pulmón, un corazón y no una persona muchas veces. Y la tecnología favoreció que esto también se agudice, hasta que un grupo de profesionales empezó a decir, bueno, a ver, nos perdimos. Y ahí es que surge Rita Charón en 2001 acuñando este término que ya venía desarrollándose, que se llama medicina narrativa. ¿Sí? Y la medicina narrativa entonces es una propuesta que invita a los profesionales de la salud a desarrollar la empatía, la comprensión y a darle lugar a los relatos personales y a la singularidad, ¿no? En inglés hay dos palabras para mencionar la enfermedad, illness y disease. Disease se refiere más a lo orgánico, illness se refiere a la experiencia de padecimiento. Y lo que busca la medicina narrativa es integrar esos dos aspectos de la vivencia de enfermedad, ¿sí? Por eso decimos que lo que busca es mirar al paciente singular y también tender puentes entre la experiencia subjetiva y los signos, síntomas, estudios. No desconoce la evidencia, la idea no es desconocer lo que existe, sino poder integrar. No es lo mismo una persona que tiene diabetes que otra, no es lo mismo una persona que tuvo un problema de corazón que otra, aunque sea la misma la patología para el libro. Y eso es un poquito lo que la medicina narrativa busca que los profesionales comprendan y trabajen. Y también, un antes, Elena, un anterior. Y también un espacio para que los profesionales de la salud, y yo hablo de profesionales de la salud porque no solo médicos, sino enfermeras, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, todos los que trabajan en la salud, tengan un espacio para sí mismos, para poder trabajar con sus propias emociones y con los valores y con los dilemas éticos que la práctica les presenta todo el tiempo. Porque hablamos mucho en el narrar en los hospitales de cuidar y acompañar a quienes están padeciendo enfermedad, y eso es sumamente valioso e importante, y el objetivo final de la medicina narrativa es llegar hasta ahí. Pero nos olvidamos a veces, como decía ayer Laura Armando en la apertura, que hay un montón de profesionales que también padecen, que padecen por las condiciones en que trabajan, que padecen porque, aunque trabajen en el mejor de los hospitales y con las mejores de las tecnologías y lo más cuidados posibles, todo el tiempo están en contacto con el dolor y con la tristeza, y eso no es menor, también impacta en el propio cuerpo, en la propia emoción y en la propia vida. Ahora sí. En la Argentina existe la SAMEN, la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa, desde hace 2 años y piquito. ¿Cómo se creó? Nos juntamos algunos que hacíamos estas cosas y estábamos dispersos y nos conocíamos para empezar a integrar, ¿no?, estas actividades. Donde había actividades de medicina narrativa, en carreras de grado y de posgrado de medicina y enfermería, en la escuela de graduados de la Asociación Médica Argentina. En el 2013 escribimos un primer libro colectivo que se llama ¿Qué es la medicina narrativa y cómo se practica?, que después, si quieren, les voy a pasar el QR de la página de la sociedad y ahí lo pueden chusmear y también lo pueden conseguir.
En el 2024 iniciamos la diplomatura en formación, esto es larguísimo, de coordinadores de talleres de medicina narrativa, porque dijimos, si queremos que el enfoque se expanda, necesitamos que se multiplique, y si se tiene que multiplicar, tiene que haber gente capaz de hacer talleres de este tipo en distintos espacios, ¿sí? En la residencia, en la reunión, en el Ateneo, en la materia optativa, en distintos lugares, ¿sí? Y tenemos Ateneos abiertos todos los meses, virtuales, donde trabajamos distintos temas. Y el 10 y el 11 de julio del 2025 serán nuestras segundas jornadas, como saben, de medicina narrativa, en las que vamos a tener la apertura de Rita Charon, que es nuestra fundadora y que también va a presentar la aparición de la primera traducción en castellano de uno de sus libros. Mi recorrido, ¿cómo llegué yo a la medicina narrativa? Medio de casualidad, como pasan las cosas en la vida, las cosas importantes, ¿no? Yo, en mi calidad de narradora y profesora de didáctica y formadora de formadores, era muchas veces convocada a profesorados universitarios, y en una época empezó a suceder que el Ministerio de Educación y la CONEAU y todos los entes reguladores se dieron cuenta que en las carreras de salud la mayoría de los docentes no tenían formación pedagógica. Y entonces empezaron a exigir que sí la tuviera. No me pases todavía, Elena, yo te aviso. Y entonces, en ese momento, a mí me convocaban para dar clases en esta doble condición, de lo que tenía que ver con muchos de ustedes habrán escuchado hablar de Jerome Bruner y el pensamiento narrativo y las narrativas en la enseñanza, y yo con mi cuestión cuentera no podía evitar empezar la clase contando un cuento, y entonces médicos, enfermeras, kinesiólogas, fonoaudiólogas me contaban cuentos de su vida profesional, de sus pacientes, de su vocación, de sus dilemas. Y yo dije, algo tenemos que hacer con esto, y armamos un primer taller que se llamó El arte de narrar en la enseñanza y en la práctica profesional. Y en ese taller, en el que yo esperaba profesionales de la salud, pero sobre todo médicos, médicas, enfermeras que quisieran narrar, vinieron 14 odontólogos que querían escribir. Igual narraron oralmente, encontramos cuentos sobre dientes y todas esas cosas, un montón. Pero ahí, en ese grupo, estaba Pablo Sayago, el doctor Pablo Sayago, que es el que está ahí en la puntita de traje, y me dice, ¿venís al Hospital Narciso López de Lanús a unas jornadas de comunicación a dar una charla? Fui. A la semana siguiente me llama y me dice, la gente quiere más. Hicimos durante 2 años un taller quincenal que se llamaba Relatos y Salud, el poder de las historias compartidas. Hasta que un día dije, mucho ginecólogo, mucho obstetra, servicio feliz, acá necesitamos hablar de la muerte, que es algo de lo que nunca se habla. Y se me ocurrió contar el cuento negro de Liliana Bodoc. Inmediatamente 16 profesionales de la salud estaban llorando a mares y yo preguntándome, ¿está bien lo que hago? Entonces me fui corriendo a hablar con Diana Tarnowski, que ella trabajaba en el hospital italiano hacía muchos años haciendo algo muy similar a lo que nos contaba Alicia, pero en este momento con un equipo interdisciplinario, que ya tienen toda una estructura. Bueno, otro día Diana les va a contar. Y Diana me dice, habla con Ignacio. Ignacio Sandivaras era el psicólogo que coordinaba el grupo de medicina narrativa, y ahí conocí que existía la medicina narrativa, empecé a trabajar con ellos y a encontrar un marco de referencia para la tarea. Y ahora sí, volvemos a nuestro cuento inicial. Antes de eso, ¿por qué se llama el intersticio de Anita? Porque intersticio, ¿seguimos? Intersticio quiere decir hendidura, espacio, por lo común pequeño, que media entre otras dos cuestiones, ¿no? Que puede ser dos cuerpos, dos partes del mismo cuerpo. Muchas veces se habla de intersticio entre las células. Y en biología es un hueco situado entre dos partículas, células o órganos, y en ciencias sociales es un espacio para las relaciones humanas que sugiere la posibilidad de intercambio, de un intercambio distinto de los intercambios vigentes. Y, una más, volviendo al ejercicio del intersticio de Anita, Carmen de Cunto, además de haber estado muchos años en talleres de Ebert y ser una magnífica escritora, es pediatra, especialista en enfermedades raras. Esto de Anita le pasó y se enteró de lo del patito gracias a Diana y al equipo de Arte en Salud, que le cuentan
a los médicos lo que ellos trabajan en los momentos en que trabajan con los pacientes que están en internación, donde el tiempo se hace eterno y no están en ese momento en estudios o revisados por sus médicos. Y solo para finalizar, doble cuestión. Ese cuento tiene una doble cuestión. Por un lado, es una muestra de lo que esperamos y lo que hacemos con los médicos en los talleres, donde habilitamos la posibilidad de relatar sus propias emociones, sus propias historias y compartir los aspectos que llamamos de la historia clínica paralela, lo que desborda, lo que se entra, lo que se cuenta en la historia clínica técnica y lo que toca la vida personal y profesional de quien está trabajando. Y por otro lado es un recurso que usamos con personas que se están entrenando en sus competencias narrativas, lectura atenta, escucha empática, escritura y comunicación adecuada, y podría hablar muchísimo tiempo más, pero no tengo. Aquí tienen el QR del Instagram de la SAMEN. En ese Instagram también está el link a la página web y toda la información que ustedes quieran tener adicional. Y con esto creo que me despido. Y si quieren comunicarse conmigo, preguntarme algo más, contarme experiencias, hacer intercambios y seguir generando redes amorosas de palabras, como dice este encuentro, ahí les dejo mis datos y agradezco un montonazo la amorosa coordinación de Elena, agradezco un montonazo a la organización de la feria que nos invitó a este espacio a contarles qué es la medicina narrativa, que espero que se hayan quedado con alguna somera idea después de esta rápida exposición. Muchas gracias. Impecables todas, hasta en el tiempo, ¿vieron? Hermoso. Bien, bueno, aquí vienen 3, en un espacio 3.